Bueno, muchas gracias. Gracias algunos de los comentarios que se han hecho y bueno, me satisface, a mí también me satisface muchísimo esta actividad y como les decía en la primera clase, pues es muy agradable conseguir interlocutores para esto y yo repito lo que les planteé en aquella oportunidad. A mí me parece que la historia de la matemática debería ser una disciplina de las personas que aprenden matemáticas y que incluso se pudiera pensar en la posibilidad incluso a nivel de licenciatura, de darle una especialización en en historia de la matemática específicamente. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos conversando ayer. Vamos, nosotros dejamos esto en el tema anterior de esto. Estábamos terminando nuestros comentarios del teorema de Pitágoras y lo habíamos terminado con la demostración china. Entonces vamos a entrar en un problema que es todo un problema. Es toda, pero algunos autores, inclusive traductores o copistas de los elementos de Euclides, le quitaron importancia, incluso dicen que son tan poco importantes que el propio Euclides no usa estos conceptos en otra parte de su libro, lo cual es una equivocación, porque sí lo utiliza en otras partes, pero además estos problemas de aplicación de área se, se utilizan en, en un tema muy central de la matemática griega, como es el tema de las cónicas. Empecemos analizando el problema por la proposición 1.44, la proposición 44 del libro 1. El problema dice, aplicar a una recta dada en un ángulo rectilíneo dado un paralelogramo igual a un triángulo dado. Yo quiero, yendo acá al libro de Proclus, el libro de Proclo como lo llamamos nosotros, en inglés que es Proclus. El libro de Proclo, que es un comentario, fíjense que este libro es un comentario al primer libro de Euclides, y va comentando definición por definición, postulado por postulado, proposición por proposición, cada una, él la comenta y hace un libro con bastante volumen, y a partir del cual pues nos hemos enterado de muchísimas cosas de la matemática griega que si no estuvieran comentadas aquí no hubiéramos sabido de ellas, porque es material que ahora está perdido. Entonces, bueno, recuperamos a Proclo y sabemos de esas cosas. Entonces, en el comentario a esta actividad, a esta proposición, Proclo dice lo siguiente: Eudemo y su escuela nos dicen que estas cosas, la aplicación parabolé, la palabra parabolé está escrito aquí en griego, parabolé de áreas, su exceso, hiperbolé, y su defecto, elipsis, son descubrimientos antiguos de la musa de los pitagóricos. Entonces ya esta proposición que está en el libro de Euclides es una proposición que viene directamente de Pitágoras o del pitagorismo, ¿verdad? Es a partir de estos procedimientos que los geómetras posteriores
tomaron estos términos y las aplicaron entonces a las así llamadas secciones cónicas, denominando a una de ellas parábola, a la otra hipérbola y a la tercera elipse. Aunque estos hombres, semejantes a dioses de la antigüedad, vieron el significado de estos términos al describir, en la descripción de áreas planas a lo largo de una recta finita. Fíjense eso. Vieron esto, este concepto se vio y él los llama, los hombres antiguos semejantes a dioses, ¿verdad? Vieron la significación de esto al describir la construcción de figuras planas a lo largo de una recta finita. Porque entonces, dada una línea recta, usted puede hacer el área dada extendida a lo largo de toda la recta. Entonces, usted dice que aplicó el área. Aplicó, y él pone el verbo aplicar entre comillas. Usted aplicó el área. Cuando usted toma la longitud del área mayor que la línea recta en sí misma, entonces la excede. Y cuando toma menos, de esta manera que sea parte de la línea extendida más allá del área descrita, entonces es un defecto, ¿verdad? Entonces, aquí el Proclo empieza comentando este problema, primero diciendo que proviene del pitagorismo. Fíjense que ya tienen otra cosa, por ejemplo, cuando le pregunten, por ejemplo, bueno, un aporte de Pitágoras, bueno, más allá del teorema de Pitágoras, que también, que el problema de Pitágoras es un problema de aplicación de área. Si a ver, vamos, porque el problema de Pitágoras lo que nos exige es, dada una línea, construir un cuadrado encima de ella que tenga el área de 2 cuadrados dados, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un problema de aplicación de área el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, un aporte importante de la musa pitagórica, como dice Proclo, es el problema de la aplicación de área. Entonces, aplicar a una recta dada en un ángulo rectilíneo dado un paralelogramo igual a un triángulo dado. Vamos a ver qué significa esto entonces, más claramente. Aquí tenemos, este es el triángulo dado. Es el triángulo dado. Bueno, acá, aquí está la recta dada, alfa, beta, ¿verdad? El triángulo dado es tau, y el ángulo rectilíneo dado es delta. Y lo que nosotros queremos es construir con alfa beta como lado un paralelogramo que tenga este ángulo en uno de sus, que este sea uno de sus ángulos, pero que tenga el área de este triángulo que está acá. Ese es el problema que queremos resolver. Ese es el problema que nos propone resolver la proposición 1.44. 2 proposiciones antes, es decir, la 1.42, Euclides ya nos había demostrado cómo construir un paralelogramo con un ángulo tal de cierta área, ¿verdad? Nos había enseñado, fíjense, construir un paralelogramo donde quieren, cualquier punto, en cualquier parte del plano, construir un paralelogramo con cierta área. Pero aquí lo que necesitamos es construirlo sobre esta recta específicamente y que la recta sea un lado del paralelogramo. Entonces, ¿cómo resuelve este problema Euclides? Bueno, yo no me canso de sugerir. Estas cosas es bueno leerlas en la prosa euclidiana. Es bueno leerlas en la prosa euclidiana porque nosotros mirando
La prosa euclidiana nos damos cuenta de cómo es que de cómo es que evolucionan los conceptos. Acá tenemos, fíjense, esta es la proposición 144. Acá tenemos, fíjense, aquí está el enunciado. En esta parte, puedes tomar ahí la pantalla, está el enunciado del teorema. Esto que está aquí abajo es un comentario de María Luisa Puerta Castaño. Pero la demostración que hace Euclides es esta página que está acá. Es la que está aquí en esta página. Aquí nos describe con media página de la frontal, ¿no? Entonces es bueno leer esa, porque así es como vamos entendiendo las dificultades históricas, así es como vamos entendiendo cómo estas cosas evolucionaron en el tiempo para presentarnos una matemática tan fácil como la que nosotros tenemos. Por el contrario a lo que la gente suele pensar, bueno, la matemática es bastante fácil, puesto que hemos desarrollado una tecnología de elaboración de símbolos. Entonces vamos a ver cómo fue qué es lo que dice allí esa demostración que tenemos. Bueno, entonces como ya dos proposiciones antes, Euclides nos había enseñado cómo construir un paralelogramo de esta área con este ángulo. Euclides llega y en este caso pues lo coloca de esta manera. De manera que el vértice que mide igual al ángulo, el vértice que mide igual al ángulo esté al final de la recta, pero que el lado que corresponde a ese vértice continúe en la recta. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Colocado de esa manera, entonces Euclides completa un paralelogramo por la parte que podemos llamar la parte de abajo de la recta. Y luego dibuja una diagonal a ese paralelogramo que construyó, dibuja una diagonal a ese paralelogramo que corta a la prolongación de uno de los lados del paralelogramo recién construido. Bueno, y esta va a ser la diagonal de otro paralelogramo. La diagonal de este paralelogramo completa este paralelogramo. Y aquí tiene un paralelogramo que tiene el ángulo que a él le interesa, que es igual a este, por opuesto por el vértice. ¿Cierto? Pero no solamente eso, sino que ya Euclides, en una proposición anterior que nosotros vimos aquí ayer mismo, él nos demostró que los complementos, y estos dos paralelogramos son complementos en el paralelogramo FDGI. En el paralelogramo FDGI, estos dos paralelogramos son complementos, y si son complementos, tienen la misma área. Y si tienen la misma área, pues tienen el área de este con el ángulo de este, que es lo que el problema pide. Entonces, ese es el primer problema de aplicación de área que resuelve Euclides en los elementos. Es un problema de aplicación exacto, porque toma toda la recta como base, y no más de la recta. Toma exactamente la recta como base del paralelogramo. Es lo que se llama un problema parabolé. Aquí dice eso, parabolé. Bueno, muy bien, muy bien. Pero en el libro 6 están los problemas de aplicación de área que muchos autores han mostrando incluso bastante ignorancia, han despreciado. Entonces, ahora vamos entonces a definir lo que es aplicación por defecto y por exceso. Y vamos a definir el problema. Aquí tenemos una figura que explica bien el problema. La recta que vamos a trabajar es la recta alfa-beta. Recuerden, porque uno siempre uno tarda en acostumbrarse a eso, que cuando el matemático griego usa la palabra recta, está pensando en lo que nosotros llamamos segmento.
¿no? Entonces, aquí tenemos la recta alfa beta, ¿verdad? Y aquí tenemos un área sigma. Entonces, ¿cuáles son los datos de nuestro problema? Primero, la recta alfa beta, ¿verdad? Luego, un punto gamma dentro de esa recta alfa beta. Ah, muy bien. Tenemos un paralelogramo gamma éxilo, que fíjense, el paralelogramo gamma éxilo, recuerden que vamos a referirnos a los paralelogramos por su diagonal. El paralelogramo gamma éxilo es este paralelogramo que está acá, ¿verdad? De diagonal gamma éxilo, ¿verdad? Y un área sigma. Todas esas son los datos de nuestro problema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que construir uno de dos paralelogramas. Uno de dos. O bien uno como este, ¿verdad? O bien uno como este, alfa eta, este que está acá. Lo tenemos que construir con la recta alfa beta como base o como parte de la base, ¿verdad? Entonces, aquí está la recta alfa beta y aquí tenemos construido el paralelogramo alfa eta. O bien un paralelogramo alfa gamma, como este. Fíjense que el alfa eta está construido tomando parte de la recta, mientras que el alfa gamma está construido tomando toda la recta más un pedazo en esa misma recta, ¿verdad? Ah, bueno, si construimos el alfa eta, si construimos el alfa eta, entonces a este paralelogramo beta eta, este que está acá, que completa la recta, lo vamos a llamar defecto de alfa eta respecto a alfa beta. ¿De acuerdo? El defecto de alfa eta, del paralelogramo alfa beta respecto a la recta alfa beta, se llama. Y el problema, entonces, se dice que es un problema elipsis. ¿De acuerdo? Mientras que si el que construimos es este que está aquí abajo, al paralelogramo beta gamma, es decir, este que está acá, M gamma kappa beta, mu gamma kappa beta, este lo llamamos exceso de alfa mu respecto a la recta alfa beta. Esto es un exceso. Y ese problema se llama problema hipérbole. O sea, ahí están los tres nombres prácticamente de las secciones cónicas. Primero vimos el problema parabolé, aquí está el problema elipsis y aquí está el problema hipérbole. Ahora, estos paralelogramos sobrantes o defectuosos, o sea, digamos beta eta y beta lambda, son semejantes. Bueno, semejantes quiere decir justamente semejantes, tienen los mismos ángulos. Pero además, dice, deben estar situados de manera semejante respecto a beta delta. ¿Qué quiere decir eso? Que deben estar situados de manera semejante. Bueno, quiere decir que van a compartir la diagonal con beta delta. Quiere decir que la diagonal de cada uno de ellos es también la diagonal, o está en la recta diagonal de beta delta. Ese es el problema esos son los problemas de aplicación de área. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos entonces a analizar la proposición 627. La proposición 627. En la proposición 627 es un problema de optimización. A ver, la proposición 627 realmente lo que dice
que dice, aquí, la voy a leer tal como está aquí en María Luisa Puertas Castaño, dice, de todos los paralelogramos aplicados a una misma recta y deficientes en figuras paralelogramas semejantes y situadas de manera semejante al construido a partir de la mitad de la recta, el paralelogramo mayor es el que es aplicado a la mitad de la recta y es semejante al defecto. Bueno, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Realmente estamos resolviendo un problema de optimización. Lo que estamos diciendo es que el paralelogramo deficiente de mayor área llega a la mitad de la recta. Bueno, fíjense, si ustedes quieren ver, bueno, cómo se demuestra esto, bueno, la primera forma es leerlo allí en el libro de María Luisa Puerta Castaño, o si quieren, también pueden leerlo en el libro de HIT, ¿verdad? Pero ahí está en inglés, ahí lo van a conseguir en inglés. Entonces, yo les voy a mostrar, les voy a compartir, a ver, acá. Voy a compartir. Estoy aquí con la reunión. Voy a dejar un momento voy a poner un mensaje acá el mensaje llega a todos, ¿verdad? Si yo pongo el mensaje, llega a todos. ¿Cierto? ¿Dónde va a colocar el mensaje? No hay acá una opción de donde dice chat. Sí, Okay. ahí sí. Claro, Sí, claro. claro, aquí está. Entonces, a ver, aquí está el mensaje. Ajá. Ahí les estoy dando un enlace a un artículo que yo escribí en el boletín de la Asociación Matemática Venezolana. Se llama así, el boletín de la AMB, que es un artículo que se llama El problema del área en los elementos de Euclides. Entonces, allí en ese problema, uno de los de las proposiciones de los elementos que comento es justamente esta proposición de la que estamos hablando acá. Perdón. Me perdí un poquito con la... Estoy más perdido que el libro del Liber aquí en esta reunión. Vamos a ver. Ok, ok, o sea que ya estoy, ya llegué a donde quería llegar. Este problema lo tengo en ese artículo que les acabo de pasar, el enlace de ese artículo que les acabo de pasar, en la página creo que 99 o 199, no me acuerdo. Está el comentario de cómo lo hace Euclides, pero así como les he mostrado las descripciones de las pruebas de Euclides en este curso. Pero vamos a analizarlo. Fíjense, este es el diagrama que uno consigue en María Luisa Puertas Castaño. Aquí tiene la recta alfa beta, aquí tiene un paralelogramo deficiente, ¿verdad? Aquí está. Y entonces aquí está toda la parte que acompaña a la derecha al paralelogramo deficiente. Y aquí está, fíjense ustedes, está dibujado una diagonal y esta es la representación de un gnomo. Y entonces él vuelve otra vez con el mismo argumento de que los complementos son iguales y todas esas cosas, y entonces la usa para armar un rompecabezas allí.
¿no es cierto? Pero nosotros le podemos dar a esto, eh, porque es interesante justamente ver cómo se puede trasladar una zona del conocimiento a otra, y en ese sentido, pues la matemática es absolutamente unitaria. O sea, vamos a ver que esto se corresponde con la teoría de las ecuaciones de segundo grado. O sea, los problemas de aplicación de área se corresponde con la teoría de las ecuaciones de segundo grado. Y entonces aquí vamos a resolver el problema con un rectángulo. ¿Por qué con un rectángulo y no con un paralelogramo general? Bueno, porque realmente se puede demostrar que es válido para cualquiera que sea la forma del rectángulo del paralelogramo. Entonces, si es válido para cualquiera que sea la forma del paralelogramo, entonces es mejor utilizar el rectángulo, porque así evitamos tener que apelar a la trigonometría. Entonces, a ver, aquí tenemos la recta alfa beta, aquí tenemos un paralelogramo deficiente alfa eta, y aquí tenemos la mitad. Gamma es la mitad, gamma es el punto que está a la mitad de alfa beta. Entonces, él hace algunas cosas. Él no, podemos hacer algunas cosas. Esta altura, z eta, la podemos llamar x. Entonces tenemos, vamos a llamar a la longitud de la recta completa. Vamos a llamar r a la razón entre gamma beta y gamma epsilon. Es decir, la razón entre los lados del rectángulo que llega justo a la mitad. Vamos a llamar x a esta altura, que es la altura del rectángulo exceso, o también del rectángulo que estamos construyendo, del rectángulo que estamos aplicando. Bueno, muy bien. Entonces, de aquí se obtiene que z beta sobre x es igual a r, ¿no? O lo que es lo mismo, z beta es igual a r por x. Claro, a ver, si r es igual a esto, y estos son los lados del rectángulo mayor, como este es semejante, entonces va a suceder lo mismo con el rectángulo menor. Por eso paso de gamma beta a zeta beta, ¿cierto? Ok. Y entonces el área del rectángulo es A menos RX, que sería esto, multiplicado por X. Ese sería el área del rectángulo deficiente que queremos construir, ¿no? Ah, bueno, ese es igual a esto. Entonces, eso lo podemos escribir como una ecuación de segundo grado. Rx cuadrado menos AX más S es igual a 0. Ah, muy bien. Porque recuerden que se supone que ese es un dato conocido, ¿verdad? Ese es un dato del problema. Muy bien. Entonces, el discriminante de esta ecuación es a cuadrado menos 4rs, que para que tenga solución en el conjunto de los números reales, por supuesto, debe ser mayor o igual a 0. Pero entonces quiere decir que S es menor o igual a cuadrado sobre 4R, pero a cuadrado sobre 4R es el área de este rectángulo. Entonces, a cuadrado sobre 4R es el área más grande. El paralelogramo deficiente de mayor área es el que llega a la mitad de la recta. ¿Estamos? Esta visión, por supuesto, ni la podía soñar Euclides. Pero es interesante ver que esto corresponde a ecuaciones de segundo grado. Y recuerden ustedes que este problema está relacionado con el problema de las cónicas, que son curvas de segundo grado, ¿cierto? Entonces allí tenemos eso. Ahora, este problema se utiliza como una herramienta que los griegos llamaron diorismos o diorismos. El diorismo es una condición previa para la
posible resolución de un problema. Es decir, a mí me dicen algo como, construye un triángulo con lados 2, 3 y 7. No, ese triángulo no se puede construir. Triángulo con lados 2, 3 y 7 no se puede construir porque 2 más 3 no, es menor que 7. ¿De acuerdo? Entonces, para que yo pueda resolver el problema, para que yo pueda resolver el problema de construir un triángulo con 3 lados, yo tengo que exigirle a la persona que me va a dar los lados que cada par de lados su suma sea mayor que el tercero. ¿Es cierto? La famosa desigualdad triangular. Eso es lo que se llama un diorismos. Entonces, esta proposición 627 se constituye en un diorismo para resolver problemas problemas de tipo elipsis, problemas de tipo deficiente. Entonces, vamos a la proposición 628, que es un problema elipsis. La proposición 628 lo que pide es construir un paralelogramo deficiente en un área dada. Bueno, muy bien. Aquí la gráfica que utiliza Euclides, Euclides, y que conseguimos en el libro de María Luisa Puertas Castaño, en la traducción de María Luisa Puertas Castaño es esta. Aquí está alfa, beta, aquí tenemos el triángulo, aquí tenemos el área, ¿verdad? Y estas son figuras auxiliares cuyo uso está explicado en la demostración, ¿no? Si leen la demostración, van a ver para qué sirven esas figuras auxiliares. Y aquí de nuevo aparece el gnomon. De nuevo, fíjense qué cantidad de veces usa Euclides el gnomon como herramienta, y por supuesto la igualdad de los complementos a partir del gnomon. Bueno, pero entonces luego la resolución de este problema precisa el diorismo, que es lo establecido en la proposición anterior, la 627. Entonces me dicen construir un paralelogramo deficiente, pero es necesario, se aclara, que el área que me están pidiendo sea menor que el paralelogramo construido con la mitad. ¿No es cierto? Así es como se plantea este problema. Pero este problema algebraicamente, y yo no voy a entrar en todos los detalles, pero ustedes pueden leerlo en el libro, ustedes pueden leerlo en Git. En Git está el análisis hecho con mucho detalle. Esto es equivalente a resolver esta ecuación de segundo grado. A por x menos rx cuadrado es igual a s. Bueno, muy bien. Vamos a la proposición 629. Construir un paralelogramo de igual área a un polígono dado, pero con un excedente sobre la recta dada. Problema hiperbolé. Problema hiperbolé. Y aquí está la gráfica que hace Euclides y que reproduce María Luisa Puertas Castaño. Aquí, y de nuevo, este es el área dada. Y bueno, estas son figuras auxiliares, leanla, no pierdan la oportunidad de leer estas demostraciones, porque son sumamente interesantes. Es sumamente interesante lo ingenioso que pudieron haber llegado a ser estos señores. Bueno, tanto así que Proclo los compara con dioses. Pues. Lo ingenioso que pudieron hacer para resolver este tipo de problemas con estas herramientas. Ahora, desde un punto de vista algebraico, esto corresponde a resolver ecuaciones de este tipo y no precisa de diorismos. No precisa de diorismo porque no hay restricción en cuanto a lo que yo me puedo extender sobre la recta para construir el paralelogramo. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, con eso terminamos esta parte. Voy a bajar esto y vamos a entrar en el próximo tema. ¿Verdad? Okay.
Bueno, ya hemos hablado de razón y proporción. Y también hablamos de las medias, ¿no? Dijimos que las medias fueron introducidas por Arquitas. Tenemos la aritmética, que equidista de los dos puntos. Hoy la escribimos de esta manera. Tenemos la geométrica, que es media entre las dos, es eh, en una analogía o una proporción. A y B se llaman extremos y estos dos se llaman medios. Entonces, en la media geométrica los medios son iguales entre sí. Entonces, y eso es m cuadrado igual a b. La armónica, cuyas distancias entre, tal que sus distancias a los puntos están entre sí como los propios puntos. Pues, y corresponde a esta fórmula. Y Yámblico destaca lo que él llama la proporción más perfecta, que era una cosa que le venía, que era un conocimiento que venía posiblemente de los babilonios. Que la proporción más perfecta es la que dice que la media aritmética, tanto la media aritmética como la media armónica pueden ser medias entre las dos, son medias entre los dos números, pero el primer medio es la media armónica, la media aritmética, y el segundo es la media armónica. Esto es muy fácil de demostrar, por supuesto, pero fue catalogado como una proporción perfecta por Yámblico, la proporción más perfecta. Y de hecho, hay un juego medieval, que no sé si ya se los comenté en otra oportunidad, que se llama Ritmomaquia, que es un juego que se juega básicamente con proporciones pitagóricas. Y por supuesto que una de las cosas que se busca en ese juego para ganarse es caer en esta media que está aquí, que es la proporción más perfecta según ya. Bien, entonces fíjense, vamos a entrar en lo que quizás es el problema más emblemático del pitagorismo. Y posiblemente aquel cuya resolución se hizo de la manera más bonita. Y algunos autores dicen que fue un escándalo teórico, que fue un problema de grandes proporciones para los griegos, el problema de la conmensurabilidad. Otros dicen que no hubo tal escándalo. Entre ellos, posiblemente el que más destaca entre los autores que dicen que no hubo tal escándalo, posiblemente el que más destaque sea Fowler, que escribió un libro que se llama Las Matemáticas de la Academia de Platón, que es un libro que, bueno, yo recomiendo ampliamente, y donde introduce cosas como las fracciones continuas y todas esas cuestiones. Bueno, vale la pena leer ese libro. La conmensurabilidad. Vamos a ver entonces en qué consiste el problema. Acá tenemos dos segmentos, dos rectas, alfa y beta, o A y B. ¿De acuerdo? Evidentemente B es menor que A. Y entonces tenemos derecho a preguntarnos, bueno, ¿cuántas veces cabe B en A? Bueno, aquí tenemos una, eso lo podemos sacar con compás. Tenemos dos, pero todavía nos queda más espacio. Aquí tenemos tres y ya está, porque es evidente que este espacio sobrante es menor que B, ¿no? Pero entonces podemos ahora preguntarnos, bueno, si C es menor que B, C puede llevarse hacia B, ¿no? Entonces ya aquí la llevamos una vez, pero todavía queda espacio para ella, ¿no? Aquí la tenemos dos veces y ahora sí, queda un espacio que es menor que C, ¿no es cierto? Ese espacio, o sea, ese pedacito lo llamamos D. Entonces, este pedazo D nos lo podemos llevar hacia C, que fue con la que lo sacamos, o nos lo podemos llevar hacia esta parte de B, que es la misma, ¿no?
que mide lo mismo que C. Entonces nos llevamos a D para acá, y cuando nos llevamos a D para acá, nos damos cuenta que el sobrante que queda es exactamente igual a D. En este caso. Bueno. Bueno, pero si este sobrante que queda es exactamente igual a D, entonces D sirve para medir a esta recta. Cuando un matemático griego hablaba de medir, estaba hablando de medirla un número exacto de veces. No medida en el sentido que nosotros entendemos medida que podemos utilizar decimales. No, medirla un número exacto de veces. Entonces, este segmentico D que está acá mide a esta recta un número exacto de veces, 5. Pero si mide a esta un número exacto de veces, entonces también mide a esta. ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, porque aquí tengo 5, aquí entonces tendría 10, aquí tendría 15 y esta ya sabemos que son 2, entonces tengo aquí 17 veces la D metida acá. ¿No es cierto? Bueno, pero si yo tengo un segmento, que me puede medir a ambas rectas, un número entero de veces, entonces yo establezco una proporción. Yo digo que A es a B como 17 es a 5. ¿Cierto? Bien. A este proceso, fíjense cómo hicimos esto para conseguir ese D. Metimos B dentro de A, nos quedó un sobrante, ese sobrante lo metimos dentro de B, ¿verdad? Nos van quedando sobrantes y así sucesivamente hasta que conseguimos la medida. Bueno, ese proceso lo conocieron ellos como antifairesis. Antifairesis. Es un proceso de sustracciones sucesivas. Bueno, Aristóteles, como siempre era original, él no lo llamó antifairesis, sino antanairesis. Antanairesis. Muy bien, muy bien. Ahora, la pregunta es la siguiente. Aquí terminamos, en este ejemplo particular, terminamos en esta razón de entero. A ver como 17 así. Pero surge la duda, ¿podría eso siempre terminar en una razón de entero? Y lo que se planteaba el pitagorismo, o sea, lo que deseaba el pitagorismo en principio estaba seguro de que sí podían terminar en una razón de entero, pero resulta que las dos figuras preferidas, los dos polígonos regulares preferidos por los pitagóricos, le echaron al traste ese desideratum que ellos tenían. El cuadrado era una figura muy querida por los pitagóricos por sus propiedades de simetría. ¿Verdad? Una figura rectilínea, pues, simétrica. Pero el pentágono fue, de hecho, si uno dibuja las diagonales del pentágono, aparece una estrella. Esa estrella que aparece dentro del pentágono, los pitagóricos la llamaron salud y era un símbolo religioso de la escuela quizás tan profundo como el tetráctico, ¿verdad? Pero estas dos figuras que eran tan queridas le produjeron ese choque conceptual, porque la diagonal y el lado de esta figura rompieron la posibilidad de expresarse como una razón de entero. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegaron ellos a esas conclusiones? Bueno, vamos a ver. Empecemos con el cuadrado. Vamos a analizar el cuadrado y fíjense que hasta aquí venía escribiendo la conmensurabilidad y en este momento voy a escribir la inconmensurabilidad. Y voy a leer un párrafo
nada más y nada menos que de Aristóteles, acá, en este libro, que es esto se llama el Organón, que es donde están los tratados de lógica de Aristóteles. Entonces, fíjense, voy a leer este párrafo para que ustedes vean lo siguiente. Dice, todos los silogismos que demuestran por medio del absurdo concluyen lo falso por medio del silogismo, pero demuestran el dato inicial por hipótesis, probando que encierra un absurdo la suposición de la contradictoria. Yo, a pesar del lenguaje, yo creo que ustedes están entendiendo que nos está describiendo lo que es el método de reducción al absurdo, ¿no? He aquí un ejemplo. Entonces, propone un ejemplo. Se prueba que el diámetro es inconmensurable, porque si se le supusiera conmensurable, se seguiría que el par es igual al impar. Se concluye, pues, por silogismo, que el impar debería ser igual al par, y no se demuestra entonces, sino por hipótesis, que el diámetro es inconmensurable, porque la contradicción de esto conduce a un error evidente. Entonces, fíjense, allí no está. Ese párrafo es un párrafo muy rico. Es un párrafo muy rico. Está allí en los primeros analíticos, que uno de los libros del Organón. Y nos dice por lo menos dos cosas muy importantes. Primero, nos describe lo que es la reducción al absurdo, ¿verdad? Y segundo, nos dice que se hizo para demostrar la inconmensurabilidad del diámetro. En este caso debemos pensar la palabra diámetro como la diagonal. Se utilizó el concepto de primos relativos, porque ahí es donde está toda esa palabrería de que lo par es igual a lo impar y todas esas cosas allí, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cómo descubrieron los griegos, cómo descubrieron los pitagóricos? Los pitagóricos que lo descubrieron, que la diagonal es inconmensurable con el lado. Bueno, fíjense lo siguiente. El libro 10 de Euclides es el más largo de los libros de Euclides. Es el más largo de los libros. Tiene 115 proposiciones. Pero algunas copias y algunas traducciones tienen más de 115. Y entonces se habla de una proposición 10.117 que todos los historiadores en este momento reconocen como apócrifa, falsa, es decir, una proposición que fue añadida después, porque además sus conclusiones, las conclusiones de esa proposición, se deducen de las primeras proposiciones que están escritas en el propio libro 10. El libro 10 fue llamado por Simon Stevin, un matemático del Renacimiento, fue llamado la cruz de los matemáticos. Es el libro más difícil de los elementos y el más largo. Pero entonces, ¿qué dice esa proposición apócrifa 10.117? Dice, se nos propone demostrar que en las figuras cuadradas el diámetro es inconmensurable en longitud con el lado. Bueno, esa proposición, algunos libros, algunas traducciones de los elementos la traen, otros no. Ahora, en la versión canónica del historiador danés Heiberg, que es la versión de donde se traducen hoy por hoy los elementos de Euclides, la versión canónica en griego de Heiberg, está esa proposición 10.117. Yo tuve la suerte de que el profesor William Waterhouse de Penn State University me mandara
una traducción al inglés que él hizo del texto griego. En una oportunidad que yo estaba escrito en una lista que se llama Historia Matemática, el profesor pertenecía a la lista, yo pregunté por eso y él muy amablemente me mandó la traducción al inglés de la proposición 10.117 y por supuesto yo la traduje al español y la incluí ahí en mi libro de Historia de la Matemática. La incluí. Entonces vamos a leer esa proposición. Aquí tenemos el cuadrado y aquí tenemos su diagonal, el cuadrado ABCD, y aquí tenemos su diagonal AC. Entonces, él dice lo siguiente. AC y... bueno, vamos a producir, vamos a proceder por reducción al absurdo. Y vamos a suponer que AC y AB son conmensurables. Partamos de eso. Bueno, entonces dice lo siguiente. Si son conmensurables, existen dos números, uno que vamos a representar por epsilon z y otro que vamos a representar por eta, de manera tal que AC es a AB como epsilon z es a eta. Estos son dos números. Muy bien. Recuerden que son números, y cuando hablamos de números, son números naturales. Estamos hablando de los números que sirven para contar. Muy bien. Pero además, podemos escoger epsilon z y eta como los números más pequeños posibles. Aquí estamos en lenguaje moderno. ¿De qué estamos hablando acá? Del concepto de primos relativos. Epsilon eta son los números más pequeños posibles con los cuales yo puedo establecer esta proporción. Muy bien. Entonces él dice, por lo tanto, epsilon z es distinto de la unidad. Epsilon z no es la unidad. Y ahora va a demostrar por qué. Dice, otra vez, dentro de la reducción al absurdo, utiliza nuevamente reducción al absurdo. Dice, si lo fuera, como AC es mayor que AB, epsilon z es mayor que eta. Y eso es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque estaríamos diciendo que la unidad es mayor que un número, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que la unidad no es un número. Entonces, la unidad sería mayor que un número y aquí tenemos una contradicción, por lo tanto, epsilon z no es la unidad. Entonces dice, pero AC cuadrado es igual a 2AB cuadrado. Es decir, el cuadrado de esto es 2 veces el cuadrado de esto. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por un lado podemos pensar en el teorema de Pitágoras, lo sabemos por el teorema de Pitágoras, pero también había otra forma de llegar a esto. Por ejemplo, hay una que está en un diálogo de Platón, que es el diálogo, bueno, no recuerdo en este momento el nombre del diálogo, pero en ese diálogo de Platón, razonando sobre el propio cuadrado, se puede llegar a la conclusión de que el cuadrado construido sobre la diagonal es el doble del cuadrado original. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, como AC cuadrado es igual a 2AB cuadrado, eso quiere decir que epsilon z al cuadrado es 2eta al cuadrado. Por la misma proporción. Están en la misma proporción. Bueno. Y además, eso quiere decir que epsilon z es par. Bueno, porque epsilon z, el cuadrado de epsilon z es par. ¿Por qué es par? Bueno, porque es el doble de algo. Simplemente es el doble de un número. Muy bien. Y entonces, eso quiere decir que epsilon z es par. Perfecto. Entonces, como epsilon z es par, a ver, yo puedo entonces escoger, yo puedo marcar en T, yo puedo marcar en epsilon z un punto T, sea T un punto epsilon z, tal que epsilon tau sea la mitad de epsilon z. Muy bien. Muy bien. Epsilon T, la mitad de epsilon z. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de decir aquí, epsilon z y eta son primos entre sí.
Por lo tanto, eta es impar, porque ya estamos, porque acabamos de decir que epsilon z es par. Acabamos de demostrar que es par. Entonces, eta es impar. Ah, bueno, pero epsilon z cuadrado es 4 epsilon octavo al cuadrado, lo cual quiere decir que eta cuadrado es 2. Por esto que está acá, eta cuadrado es 2 tau al cuadrado. Ah, pero eso quiere decir que el cuadrado de eta es par, lo cual quiere decir que eta es par. Ah, pero ya que habíamos supuesto que es impar. Ahí está la contradicción. Llegamos a la contradicción. ¿A ustedes esto se les parece a algo? ¿A qué se les parece? La demostración de que raíz de 2 es irracional. Claro, claro, la demostración que nosotros les enseñamos a los estudiantes de bachillerato de que raíz de 2 es irracional. Y yo he leído muchas veces que dicen, bueno, ya los pitagóricos habían demostrado que raíz de 2 es irracional mediante este razonamiento. Bueno, a ver, realmente la esencia de lo que nosotros demostramos está aquí, pero no es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y además, nosotros sabemos de esta demostración es porque está incluida apócrifamente dentro de los elementos, y además el amigo Aristóteles nos dice que él conoce esa demostración. Nos dice que conoce la demostración y evidentemente ya venía un legado de cosas del pitagorismo. Entonces esas son las pistas para él. Pero fíjense lo siguiente, esta demostración, interesante como es, no cumple con algo que nosotros trabajamos hasta ahora, que es la antifairesis, ¿verdad? Ah, bueno, antes de entrar en lo que quiero comentarle, voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de una cosa muy interesante, que es lo que llamamos la espiral de Teodoro, que está comentada en el libro, en el Diálogo de la Ciencia de Platón, donde Teetetes, que es interlocutor de Sócrates, en ese le habla a Sócrates de que el matemático Teodoro calculó las raíces. Vamos a ver si consigo por acá el texto. Sí, aquí lo tengo. Aquí está Teodoro. Dice acá, en el diálogo Teetetes de la Ciencia, dice: Teodoro nos enseñaba algún cálculo sobre las raíces de los números, demostrándonos que las de 3 y de 5 no son conmensurables en longitud con la de 1. Y enseguida continuó así hasta la de 17, en la que se detuvo. Juzgando, pues, que las raíces eran infinitas en número, nos vino al pensamiento intentar el comprenderlas a todas. ¿Perdón? ¿Qué pasa aquí? ¿Perdón? Ya ve. ¿No has llevado? ¿Y si me hubiera ido? Ay, que tu cuarto está jalado. Listo, profe, disculpe. Profesor, tiene silenciado okay. el micrófono, sí. Pero, ¿y ahora? Ahora sí se me oye. Ahora sí, ya. Ok, quiero saber, ¿se oyó completo el comentario de Teeteto? No, no completo. Ok, voy a leerlo de nuevo. Teodoro nos enseñaba algún cálculo sobre las raíces de los números, demostrándonos que las de 3 y de 5 no son conmensurables en longitud con la de 1.
y enseguida continuó así hasta la de 17, en la que se detuvo. Juzgando pues que las raíces eran infinitas en número, nos vino al pensamiento intentar el comprenderlas bajo un solo nombre que conviene a todas. Muy bien, bueno, eso del nombre que conviene a todas y todas esas cosas está en el libro 10 de Euclides. Está en el libro 10 de Euclides. Pero ¿qué fue lo que hizo Teodoro? Teodoro demostró que todos los números, desde el 2 hasta el 17, exceptuando, por supuesto, al 4, al 9 y al 16, eran inconmensurables con la unidad. Eran inconmensurables con la unidad. Él demostró eso. Y él llegó hasta 17. Muchos autores, muchos historiadores se preguntan por qué se paró en 17. Y aquí dice Tete que se paró en 17. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Hay algo que se llama la espiral de Teodoro, que partiendo de acá tenemos un triángulo equirrectángulo del lado 1 y por supuesto su hipotenusa mide raíz de 2. ¿Cierto? Entonces nosotros podemos, colocándonos aquí, dibujar una perpendicular a una hipotenusa y construir un nuevo triángulo rectángulo. Si construimos ese triángulo rectángulo de lado 1 y raíz de 2, evidentemente su hipotenusa mide raíz de 3. Y nosotros podemos continuar aquí, raíz de 4, esto es 2, ajá, raíz de 5, raíz y así. Y esto fue, esta espiral, este dibujo se llama la espiral de Teodoro, porque aquí fue donde se detuvo Teodoro. Aquí fue donde se detuvo. Entonces, algunos historiadores se preguntan, ¿por qué se detuvo ahí? Bueno, en alguna parte tenía que detenerse, por supuesto. Pero fíjense que si uno continúa esto, miren lo que pasa. El dibujo ya empieza a cruzarse, la espiral empieza a cruzarse consigo misma. Y los griegos tenían algunos detalles de estética que la espiral de Teodoro, si uno la continúa, tiene muchas propiedades interesantes. Pueden buscar eso en Wikipedia o buscar en cualquier otro texto que toca el tema de la espiral de Teodoro. Entonces, aquí fue donde la dejó Teodoro. Y este es un detalle interesante del estudio de la inconmensurabilidad. Fíjense que en Platón está analizado todas estas cosas, entonces las estudia luego Euclides en su libro, en su 10º libro. Bueno, muy bien. Pero nosotros no hemos utilizado una herramienta que ya comentamos, que fue la antifairesis. No hemos comentado con relación y vamos a conseguir un razonamiento antifairético que nos convenza de que la diagonal y el lado del cuadrado son inconmensurables. Entonces, aquí tenemos el cuadrado ABCD y aquí tenemos su diagonal AC. Entonces, para aplicar antifairesis, tendríamos que, como evidentemente el lado es menor que la diagonal, tenemos que meter el lado dentro de la diagonal para ver cuántas veces cabe. Bueno, ya sabemos que cabe una sola vez, pero para hacer eso podemos tomar un compás, hacer centro en A y desde B, utilizando a B como radio, dibujar este cuarto de circunferencia, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, este segmento de A hasta E, es igual a B. Y este es el sobrante que queda. Y este sobrante, entonces, para aplicar antifairesis, este sobrante debo meterlo en AE o en AB o en el lado. Tengo que meterlo en el lado de alguna manera. Para hacer eso, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar una perpendicular. Vamos a tomar una perpendicular a S en E que corte a BC en F. Bueno, si es perpendicular a EC, también es perpendicular a AE. Y al ser perpendicular a AE, es perpendicular al radio.
Si es perpendicular al radio, entonces FE es una tangente a la circunferencia, ¿cierto? Bueno, si es una tangente a la circunferencia y FB también es una tangente a la misma circunferencia. De manera tal que FB y FE son dos tangentes a la misma circunferencia desde el mismo punto. Entonces, ¿cómo son FB y FE entre sí? Bueno, iguales, eso lo sabemos. Son iguales. Ah, bueno, muy bien. Entonces, nosotros podemos completar esta figura CEF en un cuadrado CEFG. Y con un compás haciendo centro en F y con radio FE, dibujamos este arco de circunferencia. Entonces aparece este punto H y FG es igual a BF. ¿No es cierto? Puesto que FE es este lado que ya demostramos que es igual a este segmento que está aquí. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Que este sobrante S cabe dos veces en el lado y deja un sobrante. Ah, pero este es el sobrante dentro de un cuadrado. Y entonces nosotros podemos hacer con este cuadrado pequeño el mismo razonamiento que hicimos con el cuadrado grande y vamos a tener que este sobrante cabe dos veces en el lado y deja un segmento. Y ese podemos dibujar otro cuadrado más pequeño y así sucesivamente. Para los pitagóricos esto tuvo que haber sido un problema muy grave. Tuvo que haber sido un problema muy grave porque ellos esperaban que la antifairesis terminara en algún momento con un segmentico que midiera. Pero ellos, allí, ¿qué podían decir? Ellos no podían decir tal cosa como, bueno, eso sigue hasta el infinito. Porque el infinito no es un objeto, ¿verdad? El infinito no hay una cosa para el griego que sea el infinito. Pero ellos no podían razonar de esa manera. Pero estaba claro que no podían conseguir prácticamente el segmento que midiera a la diagonal y al lado. Este es un razonamiento que muestra eso. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Entonces entramos ahora en el pentágono. Ya vimos que para el cuadrado no nos funciona la cosa. Cuando tenemos el pentágono, aquí tenemos el pentágono regular y tenemos dibujado una diagonal. Resulta que si dibujamos otra diagonal, esa diagonal corta a la diagonal original en un punto que se llama F. Y resulta que F es corte áureo en el segmento AD. ¿Qué significa eso de corte áureo? Bueno, Euclides lo llama división en extrema y media razón y lo define en la tercera definición del libro 6. Un corte es áureo o es una división en extrema y media razón si se cumple esto. AD es a AF como AF es AFD. Es decir, que AF es media geométrica entre el segmento completo y la parte menor del corte. ¿De acuerdo? Fíjense lo que estamos diciendo. El segmento completo es a la parte mayor del corte como la parte mayor del corte es a la parte menor. Esa es una división áurea. Es una división áurea. Y bueno, el libro 3 o 4, sí, el libro 3 creo. El libro 4 de Euclides, estudia el pentágono y el pentágono es una figura que está muy relacionada con la división áurea. Bueno, la primera relación es esto.
Yo tengo, para que ustedes vean la demostración de estas cosas, bueno, ustedes mismos las pueden hacer, pues, pero si les da pereza o algo así, en mi canal de YouTube, yo tengo uno de los videos, hago la demostración de esta segmentación áurea, de esta edición áurea y de lo que viene a continuación, porque el otro detalle de esto es que la parte mayor del corte áureo iguala al lado del pentágono, es decir, que AF mide lo mismo que AB. Ese es otro detalle muy interesante. Lo pueden demostrar o lo pueden buscar allí donde les estoy diciendo. Y en muchísimas fuentes más. Bueno, muy bien, pero lo más interesante es que el corte áureo es autorreproducible. ¿Y qué quiere decir eso? Fíjense que si nosotros vamos a hacer antifairesis entre la diagonal del pentágono y su lado, tenemos que meter el lado dentro del pentágono, pero ya sabemos que el lado está metido simplemente con el trazo de la otra diagonal, porque ahí está el corte áureo, ¿no? Entonces, AF, AB. Y queda este sobrante. Aquí tenemos AF y queda el sobrante FD. Entonces, como queda un sobrante que es menor que este corte, entonces tenemos que llevar este segmento para acá, ¿no es cierto? Y me queda, al llevarlo para acá, me aparece el punto G. Pero resulta que el punto G es corte áureo del segmento AF. Es decir, que el corte áureo se autorreproduce. Si yo meto la parte menor dentro de la parte mayor, entonces la parte mayor queda dividida de manera áurea. Bueno, pues entonces eso es un proceso también que es infinito. Eso también es un proceso infinito, entonces porque GF cuando yo lo lleve a G va a quedar también de manera áurea y otra vez el mismo problema. ¿Qué hacemos con eso? Pero lo que es evidente es que no vamos a conseguir, o sea, los hechos me están demostrando que no voy a conseguir una medida común para los dos. Entonces, esas diagonal y lado, tanto en el cuadrado como en el pentágono, son inconmensurables. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí es donde nos vamos a meter con uno de los libros más deliciosos de los elementos, que es el libro quinto de Euclides. Porque en el libro quinto de Euclides, él expone el concepto de razón. Pone el concepto de razón y las cosas que se hacen con el concepto de razón. Y allí Euclides lo que hace fundamentalmente es introducir el aporte de Eudoxo. Eudoxo es un matemático muy poco conocido, muy poco nombrado, pero realmente la culpa de eso, bueno, no la tiene él, pero de alguna manera lo opacó, la tiene Arquímedes. Porque lo que nosotros llamamos principio de Arquímedes realmente es un principio de Eudoxo, son principios eudoxianos. Lo que pasa es que el peso que le dio Arquímedes a eso dentro como procedimiento matemático fue tanto que las cosas entonces agarraron el nombre de Arquímedes y el pobre Eudoxo quedó apartado allí cuando la tarea inicial fue de él. Eso sucede mucho. Sucede mucho en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, cosas como que la regla del L'Hospital es realmente de Bernoulli, pero eso es otro punto. Ok, Eudoxo vivió entre 390 y 337. Y fíjense, aquí tenemos esto, aquí tenemos dos cuadrados de este lado, dos pentágonos de este lado, y en ambos es representado tanto la diagonal como el lado. Para los más grandes, de mayúscula y L minúscula, y para los más pequeños, de minúscula y L minúscula. ¿Verdad? Y ahora veamos. Fíjense, la intuición nos exige a nosotros pensar que nosotros tendríamos que decir que
utilizar la frase D mayúscula es a L mayúscula, como D minúscula es a L minúscula. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso? Si no podemos expresarla numéricamente, si no podemos terminar eso en 3 es a 5, o 5 es a 8, o 25 es a 43. ¿Qué significa eso? ¿No? Y luego, primero, cómo interpretamos estas razones, y luego, cómo interpretamos la proporción. Vamos a interpretar la proporción completa. Bueno, y entonces entramos allí. Libro 5 de los elementos de Euclides. Y vamos a la definición 5.3. La definición 5.3 dice, una razón es determinada relación con respecto a su tamaño entre dos cantidades homogéneas. Bueno, recuerden lo que hemos hablado. O sea, recuerden que dijimos que no podíamos mezclar en una misma razón un volumen con una recta o un volumen con un número. ¿Cierto? Entonces, eso y además dice con respecto a su tamaño. Bueno, lo que, fíjense, aquí hay muchos términos indefinidos que ellos lo dejaron así y no, o sea, ¿qué quiere decir eso de su tamaño? Todas esas cosas. Pero bueno, algunos autores dicen que esta proposición es una interpolación, es decir, es algo que escribieron los copistas. Recuerden que el material, todas estas cosas nos llegaron a nosotros. Hubo gente que se puso a copiar, pero también entonces añadían cositas de ellos para que la cuestión quedara más clara. Y y esas cosas que los copistas añadían, eso se lo llamó interpolación. Entonces, hay autores historiadores de la matemática que dicen que esta definición es demasiado vaga y que es una interpolación. Pero vamos a analizar un poquito esto. Aquí tenemos la diagonal y aquí tenemos el lado. Esto puede ser la diagonal y el lado de cualquiera de los, o bien del cuadrado o bien del pentágono, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Evidentemente, el lado es menor que la diagonal. Pero basta con que yo doble el lado para que yo supere la diagonal, ¿no es cierto? Ah, bueno, pero como diagonal no me tengo que quedar tranquilo. Yo puedo buscar la manera de aumentarme para pasar esto que está acá. Bueno, resulta que si empezamos con esta competencia, hay unos sitios donde los múltiplos del lado están por delante del múltiplo de la diagonal, ¿verdad? Pero otras donde el múltiplo de la diagonal está por delante del múltiplo del lado. Es decir, que yo puedo escoger siempre puedo escoger un múltiplo de esta que me pase a un múltiplo de esta, o un múltiplo de esta que me pase a un múltiplo de esta, ¿no? Entonces ahí entra la definición 5.4. La definición 5.4 se dice que guardan razón entre sí las magnitudes que al multiplicarse pueden exceder una a la otra. Aquí está, simplemente. O sea, yo tuve aquí 4L. Bueno, basta con que yo construya 3D para exceder a 4L, ¿verdad? Ah, pero si yo me quedo en 3D, bueno, yo construyo 5L y ya lo supero. Entonces, ese proceso, esa definición es lo que nosotros hoy llamamos el principio de Arquímedes, ¿no es cierto? Pero esa definición que está allí recogida en Euclides es una definición que Euclides recoge de Eudoxo, que era un matemático de la escuela platónica. Entonces, se dice que guardan razón entre sí las magnitudes que al multiplicarse pueden exceder una a la otra, y ese es el sentido. Y allí está definida claramente lo que es una razón. Allí esta nueva definición, la definición 5.4, es una definición mucho más clara, mucho más precisa
que la definición 5.3, que en cierto sentido dice lo que aquí dice, pero lo dice de una manera muy exageradamente vaga. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, si ya sabemos lo que es razón, porque razón es simple y llanamente, las magnitudes guardan razón si yo puedo, aumentando una, hacerla más grande que la otra, y eso siempre puedo hacerlo entre dos magnitudes. Siempre puedo hacerlo entre dos magnitudes. Entonces, dos magnitudes cualesquiera guardan razón. Siempre que sean homogéneas. Dos magnitudes cualesquiera guardan razón siempre que sean homogéneas. Entonces, muy bien, pero entonces, ¿qué querría decir si esas magnitudes guardan razón? ¿Qué querría decir la proporción? Entonces, vamos a ver. Aquí está eso está resuelto con la definición 5.5. Se dice que una primera magnitud guarda la misma razón con una segunda que una tercera con una cuarta, cuando cualesquiera equimúltiplos de la primera y la tercera excedan a la par, sean iguales a la par o resulten inferiores a la par que cualesquiera equimúltiplos de la segunda y la cuarta respectivamente y tomados en el orden correspondiente. A ver, que levanten la mano los que entendieron la definición. Y fíjense ustedes, es una cosa que después que uno la ve, resulta bastante sencilla. Vamos a ver, vamos a hacer un gráfico. Aquí tenemos el dibujo que dejé atrás, ¿verdad? Con el que mostré la justificación de la definición de razón, ¿no? Este dibujo está hecho con la diagonal y el lado de los dos polígonos más grandes. Pero voy a hacer aquí un dibujo similar a este, dibujo semejante a este, pero con la diagonal y el lado de los polígonos más pequeños. Ahora, fíjense ustedes, allí, ¿quién es más grande? ¿4D o 6L? Evidentemente 6L, ¿cierto? Bueno, si nosotros venimos acá, esperaríamos que 6L minúscula fuera menor que 4D minúscula. Si nosotros estamos esperando que D mayúscula sea a L minúscula, a L mayúscula, como D minúscula es a L minúscula, no. En realidad, este dibujo de aquí tiene que ser igual a este dibujo de aquí, pero en escala. ¿Verdad? Tiene que ser el mismo dibujo, pero a escala. ¿Cierto? Ahora, a ver, ¿quién es mayor, 5D o 7L? Aquí sí quisiera que alguien me lo dijera. ¿Quién es mayor, 5D o 7L? L. 7L, ¿verdad? 7L, realmente. O sea, podría a la vista engañarnos. Podríamos pensar que 5D es igual a 7L. Y luego vamos a analizar qué sucede. La escala más grande es la de arriba. Claro. 5D es un poquito menos de 7. No, miento. 7L es menor que 5D. 7L es menor realmente que 5D. 7L está antes de 5D. ¿Ok? Ahora, y aquí también, entonces 7L está un poquito antes
de 5D. Luego vamos a analizar esas cosas con más detalle. Pero fíjense ustedes en lo siguiente. Allí, hasta 10L podemos decir quiénes están adelante y quiénes están atrás. Por ejemplo, yo puedo decir que 7D, por ejemplo, está entre 9L y 10L, ¿no? Cosa que tiene que suceder aquí igualito, ¿no? 7D está entre 7D minúscula, está entre 9L minúscula y 10L minúscula. Ahora, pregunto. Bueno, eso no quiere, eso no significa que cada múltiplo de D está entre dos múltiplos consecutivos de L, o puede que coincida, porque aquí cualquiera se engaña. Aquí cualquiera se engaña, ¿verdad? Aquí podrían coincidir. Pero cuando no coinciden, nosotros podemos decir, bueno, cada múltiplo de D, mayúscula o minúscula, está entre dos múltiplos consecutivos de L minúscula, o cada múltiplo de L minúscula está entre dos múltiplos consecutivos de D mayúscula, y el mismo razonamiento para D minúscula y L minúscula. ¿Es cierto? Pero yo le pregunto a ustedes allí, y me gustaría que alguien me contestara. A ver, 10D, ¿entre qué L's va a estar? Es una pregunta un poquito difícil si uno no hace el dibujo, ¿verdad? Ok. Pero entonces, yo voy a decirles la respuesta. 10D está entre 14L y 15L. Ahora, sabiendo eso y sabiendo lo que ustedes saben del cuadrado y sabiendo lo que saben de la raíz de 2, 100D, ¿entre qué L está? Está entre 141L y 142L. Y no sé si se han dado cuenta, porque yo puedo decir eso con esa seguridad. Es más, 1.000.000 de D. 1.000.000 de D. Ya. Voy a escribirlo yo mismo aquí. Un millón de D. Les digo entre quiénes está 1.000.000 de D. 1.000.000 de D está entre 1.414.213L y 1.414.214L. Eso lo puedo decir yo con absoluta seguridad. Y ustedes todavía no se han dado cuenta. ¿Por qué lo puedo decir? Porque estoy utilizando la aproximación decimal de raíz de 2. Estoy utilizando la aproximación decimal de raíz de 2 y estoy multiplicando por el número de veces que multipliqué a D, siempre que tengo la unidad seguida de 0. Bueno, en ese modelo, como nosotros sabemos que raíz de 2 con 6 cifras decimales es 1.414213, entonces podemos decir que en ese modelo 1.000.000 de D va a estar entre 1.414.213L y 1.414.214L. Esos van a ser los múltiplos de L que encierran a 1.000.000 de D. ¿De acuerdo? Ese modelo, si esta
Si esto fuera la diagonal y el lado de un cuadrado, por supuesto, si fueran otras dos cantidades, la diagonal y el lado de un pentágono, por supuesto que no se cumple eso. Se cumpliría otra cosa. Pero realmente lo hice con la diagonal, este modelo lo hice con la diagonal y el lado de un cuadrado porque me sirve para algunos ejemplos que quiero mostrarles a ustedes acá. Bueno, muy bien. Lo que significa esto, volvamos entonces a la definición 5.5 y a este texto que cuando uno lo lee por primera vez, uno dice, no, yo como que mejor no sigo leyendo esto, ¿verdad? Pero fíjense, una primera magnitud de mayúscula guarda la misma razón con una segunda L mayúscula que una tercera de minúscula con una cuarta L minúscula cuando cualesquiera equimúltiplos de la primera y la tercera excedan a la par. Ah, ya va. Un equimúltiplo, por ejemplo, 6D excede a 8L. Bueno, 6D minúscula también excede, 6D minúscula también excede a 8L, ¿verdad? Ah, sean iguales a la par. Bueno, ya va. Si 5D fuera realmente igual a 7L, aquí este 5D también sería igual a 7L. O resulten inferiores a la par. A ver, 4D es menor que 9L. Bueno, 4D minúscula también es menor que 9L minúscula. Si a mí se me ocurriera mover esta D minúscula un poquitico para acá, digamos una 10 milésima, un épsilon, como decimos ahora, un épsilon para acá, el modelo se desbarata por completo. Claro, a lo mejor uno lo ve similar, pero ya cuando vaya, si ese épsilon es una milésima, cuando lleve 1000 pasos, ya empezaré a darme cuenta de que el problema se me echó a perder. ¿No es cierto? Entonces, lo importante es que si un múltiplo aquí supera a un múltiplo aquí tiene que superar al mismo acá. Si un múltiplo de aquí está por debajo de un múltiplo de ese mismo múltiplo aquí tiene que estar por debajo de este. Y si un múltiplo aquí es igual a ese mismo múltiplo tiene que ser igual a este. Eso es lo que dice esta definición de Eudoxo del concepto de del concepto de misma razón, ¿verdad? Entonces, definición 5.5, D esa L como D esa L. Y vamos a explicarla ahora en términos modernos para que podamos respirar un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, dice, si M y N son enteros positivos, cualesquiera, se cumple lo siguiente. Si M por D menor que N por L, entonces M por D minúscula menor que N por L minúscula. Si M por D mayúscula es igual a N por L mayúscula, entonces M por D minúscula es igual a N por L minúscula. Y esto es una condición necesaria y suficiente para la conmensurabilidad. Es una condición necesaria y suficiente para la conmensurabilidad. Es decir, si yo tengo dos magnitudes conmensurables, en algún lado tiene que suceder esto. Y si yo construyo el modelo de manera que en algún lado suceda esto, entonces es porque esas magnitudes son conmensurables. Y la otra cosa es que si MD es mayor que NL, entonces MD minúscula es mayor que NL minúscula. Eso es lo que quiere decir el concepto de misma razón, que es el que define Euclides siguiendo a Eudoxo en la definición 5.5. Y el cuadro se completa con la definición 5.6. Llámense proporcionales las magnitudes que guardan la misma razón. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Que diagonal y lado de un cuadrado, la diagonal y el lado de dos cuadrados distintos son magnitudes proporcionales. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, muy bien.
Muy bien. Y entonces, bueno, me quedan unos 3 minuticos acá. Vamos a ver si en esos 3 minuticos les muestro una demostración completa. Para que ustedes vean cómo utilizan estos señores esos conceptos para hacer la demostración. La proposición 5.4. La proposición 5.4 dice, si una primera magnitud guarda la misma razón con una segunda que una tercera con una cuarta, cualesquiera equimúltiplos de la primera y la tercera guardarán la misma razón con cualesquiera equimúltiplos de la segunda y la cuarta, respectivamente, tomados en el orden correspondiente. Bueno, eso quiere decir, en términos modernos, lo que está diciendo Euclides es que si AB es igual a CD, entonces K por A sobre L por B es lo mismo que K por C sobre L por D. Pero ahorita voy a darles la demostración. Bueno, ahorita quería darles la demostración, pero vamos a dejarlo hasta aquí para que ustedes tengan chance de hacer las preguntas y mañana les termino la demostración. Preguntas, observaciones. Sí, observaciones, críticas, cualquier cosa. Una. Hoy nadie tiene Nadie. preguntas. Bueno. Este tema de los inconmensurables es todo un temazo. Todo un temazo. Ese tema es lo que hoy nosotros llamamos los números irracionales, ¿no? Pero si ustedes se ponen a ver, la estructura teórica de los conceptos es muy distinta. O sea, se maneja, bueno, inclusive vimos la demostración que luego convertimos en la demostración de la irracionalidad de la raíz de 2, que es una demostración absolutamente geométrica. Absolutamente geométrica. Bueno, nosotros la convertimos en una cosa aritmética, completamente aritmética. Sean A y B dos enteros primos relativos, tales que raíz de 2 es igual a A por B, ¿no? Y entonces, y ahí continuamos con todo ese cuento, pero aquí la demostración es absolutamente geométrica. Y cuando hablan de números, pues lo representan con un determinado segmento ajá. ¿Alguna? Buenas Bueno, tardes, entonces, profesor Rubén. ajá. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Yo le mandé el libro a Mireya recién. Ajá. No, de ¿Cuál historia libro? matemática muy grande, que no sé si lo ha leído, que ha escrito ¿Cuál? Pietro Ayena. Historia de la ¿Escrito por? matemática. Pietro Ayena. No conozco ese libro. Es reciente. Reciente. Yo creo que aún no está publicado. Yo se lo envié a la profesora Mireya con la finalidad de que se lo comparta, ¿no? Ajá, perfecto. Pero son Excelente. 416 hojas, profesor. Bueno, 416 páginas u hojas. Páginas, perdón, páginas. Ajá, páginas. Bueno. Entonces usted Sí, lo más o lee y menos después yo lo llamo y hay, le echa el cuentico. Porque hay mucho. voy a leer demasiado. Sí, hay mucho. Hay muchos libros más o menos en ese estilo, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, Eric Temple Bell, tenemos Ribnikov, tenemos Howard Ives, por ejemplo. Howard Ives tiene 3 tomos de historia de las matemáticas. Sí, realmente es que con la historia de la matemática se pueden hacer textos muy buenos, ¿no? Hacer textos muy buenos. Escritos en español tenemos a José Babini, por ejemplo. Un libro es histórico, pues, en Latinoamérica. Muchas gracias, Elvi, por ese aporte. Ya Nada, profesor, ha sido un gusto. Espero que aproveche el libro. Ok, tendremos oportunidad de revisar. ¿Ah? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, profe, si no, entonces nos despedimos. Bueno. Le damos gracias por hoy y nos vemos mañana nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Mañana entonces continuamos. Mañana vamos a hablar, primero terminamos con esta demostración de
que acabamos de dejar pendiente del libro de Euclides. Y vamos a comenzar con una cosa que se llama las desigualdades entre razones. Porque fíjense que las razones no son números, pero entonces ellos consiguieron una manera de hablar del tamaño de una razón. Y entonces, ahí es donde está, bueno, no ve la genialidad de ellos. Y vamos a ver cómo el genio de Arquímedes resplandece con ese concepto en su mano. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos vemos Hasta mañana. Que estén bien. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao, hasta mañana, saludos. Saludos, hasta mañana. Chao, hasta mañana.